Hola, buenas tardes. Mi nombre es el doctor Miguel Ángel Domínguez Franco, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente me encuentro laborando en una institución pública del Estado y pues quiero agradecer de antemano a BUPEC que me brindaron el espacio para poder compartir con todos ustedes un poco de esta experiencia que se ha estado viviendo desde que empezó la pandemia del COVID-19, y por tal motivo tuve la intención de comentar mi experiencia, así como una recapitulación de algunos artículos que han salido y que he aplicado en algunos pacientes y que he visto que han tenido mejoría. Entonces, pues el tema que yo voy a darles o a comentarles, pues va a ser el manejo de primer contacto en pacientes COVID-19. Entonces, pues dentro de los temas que vamos a tratar, pues va a ser generalidades de los coronavirus, infectividad y sintomatología, fisiopatología, escalas de evaluación prehospitalaria, algunas actualizaciones y la exposición de casos. Como sabemos, los coronavirus pertenecen a la orden de los nidovirus, a la familia Coronaviridae. De la subfamilia Coronavirinae hay 4 géneros: alfa, beta, delta y gamma, de los cuales el alfa y el beta son los que se han visto relacionados o implicados en infecciones en humanos. De ahí hay 7 tipos de virus, de los cuales los 4 primeros que aparecen, que es el 229E, el OC43, el NL63, el HK1, son los implicados en el resfriado común o son los más encontrados en resfriados comunes, y los otros 3, que es el SARS-CoV, que apareció en el año 2003, el MERS-CoV en el año 2012 y actualmente el SARS-CoV-2, que aparece en el 2019. Estos 3 tipos de virus se han visto o se han relacionado que han sido transmitidos por algunos animales. En el caso del SARS-CoV, pues nos hacían mención de que era producido por el pangolín, el MERS-CoV por el camello, y el SARS-CoV-2 pues se encuentra todavía en una duda. No se ha encontrado principalmente la causa del motivo del brote, pero se sospecha que puede ser el pangolín, el murciélago o la serpiente. Los coronavirus pertenecen a la clasificación de acuerdo a Baltimore en el grupo 4. ¿Esto qué quiere decir? Que en el grupo 4 de Baltimore se caracteriza porque es un virus ARN monocatenario positivo. Dentro de las estructuras que el virus tiene son las proteínas S o la proteína Spike, que como siempre se ha estado mencionando, pues siempre se ha comentado dentro de la fisiopato que interactúa con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Se encuentra la proteína E, que es una proteína de unión también viral, la proteína M, que sirve como transportador de nutrientes a través de esta membrana que contiene el virus, la envoltura y pues bueno, su material genético, que es ARN monocatenario positivo, que dentro de también se encuentran las proteínas N, que son proteínas de estructura dentro de su gen. Entonces aquí en esta pequeña imagen, pues ¿qué quiere decir? Que al ser un ARN monocatenario positivo en nuestras células o en nuestro cuerpo, puede pasar como un ARN mensajero. Entonces inmediatamente puede empezar a generar la traducción y permitir la generación de nuevas proteínas que van a generar mayor cantidad de virus. Todo eso lo vamos a ir explicando más adelante en la parte de la fisiopatología. Vamos a comentar un poco de la definición de un caso confirmado, un caso sospechoso y los casos de contacto. Como sabemos, pues un caso confirmado va a ser aquella persona que cuente con el diagnóstico confirmado por laboratorio, la PCR, en el cual pues sea avalado o emitido por el INDRE. El caso sospechoso pues va a ser persona de cualquier edad que presente enfermedad respiratoria aguda, leve o grave y que cuente con el antecedente de haber tenido contacto con un caso confirmado o que esté bajo sospecha por la enfermedad del COVID-19 en los 14 días de inicio de los síntomas. Y en los casos de contacto pues tenemos 3 escenarios.
¿Cuáles son? Van a ser aquellas personas que hayan tenido contacto directo cara a cara con una persona confirmada por COVID-19 y que haya sido aproximadamente por al menos 15 minutos. En el segundo escenario, pues van a ser personas que hayan tenido contacto directo con secreciones o fluidos corporales, principalmente respiratorias. Como sabemos o como se ha comentado, probablemente esta enfermedad se transmite pues por las gotitas de flush, al hablar, al estornudar, al hacer un uso elevado o un tono elevado de la voz, pues podemos emitir gotas de flush o de saliva y eso puede llegar a contagiar a otras personas. Y como último escenario nos comentan al personal médico que haya estado en contacto con casos confirmados independientemente del equipo de protección que utilice. Aquí debemos de hacer mucho énfasis porque pues, actualmente quienes nos encontramos dentro de una unidad hospitalaria pues estamos en contacto por largas jornadas o por un periodo más de los 15 minutos con personas que ya son confirmadas con COVID-19 o que están bajo sospecha. Entonces el riesgo de que nosotros nos podamos infectar pues es muy alto. ¿De dónde surgió todo esto de cómo se transmite, cuál es la efectividad? Todo esto, cuando apareció esta enfermedad en Wuhan, pues no se tenía bien establecido. Entonces hubo un estudio, un incidente en el cual nos permitió ver un poco más la evolución del SARS-CoV-2. ¿Y esta causa de qué fue? Pues fue en un estudio emitido por CDC y diferentes artículos donde nos hablan del crucero Diamond Prince. Este crucero, a finales del mes de enero, uno de los pasajeros que iba a bordo, pues desembarca en Hong Kong, pero pues encuentran que esta persona había salido positiva al SARS-CoV-2 o a la enfermedad del COVID-19. Entonces, inmediatamente, cuando este crucero llega a las costas de Japón, pues en Japón lo que hacen es dejarlo varado en la costa y pues empiezan a analizar a las personas que iban dentro del crucero, de los cuales de los 3.700 pasajeros que había, 619 habían salido infectados o habían salido positivos. Esto representaba aproximadamente el 17%. Y en base a esto sacaron un índice de reproducibilidad del virus, que significaba que de esas 3.714 había una probabilidad de que el 14.8% se pudiera llegar a contagiar, o sea, era una tasa muy alta de infectividad. ¿Y esto por qué? Porque pues el lugar pues era pequeño y el riesgo de infectarse la mayor parte de los pasajeros pues era muy alta. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras medidas que ellos optaron? Fueron aislarlos dentro de sus camarotes, dentro de sus recámaras y evitar contacto entre las personas. Entonces se dieron cuenta que esta medida había funcionado, el aislamiento, así como pues evitar contacto con otras personas, y el índice de reproducibilidad o de contagio había disminuido de 14.8 a 1.78. Entonces ahí fue donde se demuestra que el virus puede llegar a evitar propagarse, o lo podemos evitar, seguir contagiando a más personas si nosotros guardamos un aislamiento o un distanciamiento social. Sin embargo, también en este crucero, posterior a que desembarcan a la gente, después de 14 días de estar adentro entran estos investigadores de la CDC y empiezan a tomar muestras de los camarotes, de algunas superficies, y se dan cuenta que el virus puede permanecer en objetos inanimados, dentro de los cuales pues describen el acero, el plástico, el metal, la madera, el papel, y ellos entonces, de acuerdo a esto, emiten un periodo aproximado de vida de este virus en diferentes superficies. Por ejemplo, en el papel nos comentan que puede llegar a durar hasta 5 días de vida, en la madera 4 días, en el metal va desde los 5 a los 6 días, y pues si se dan cuenta, esta es la parte en la cual pues nosotros recomendamos, o se ha estado haciendo mucho énfasis en limpiar las superficies con cloro, con diferentes
detergentes, sustancias que puedan inhibir al virus o lo puedan llegar a destruir. Entonces es este principal motivo por el cual se solicita o se pide que deben de limpiar todos los objetos con los que estamos en contacto para evitar pues que nosotros nos podamos llegar a contagiar. Eso fue en relación a demostrar el periodo de vida aproximadamente del virus. La otra fue en Estados Unidos, en un experimento por Richard Davis. Él lo que hace es colocar cajas de Petri a diferentes distancias y hacer una prueba donde compara cuáles son los beneficios de usar un cubrebocas y de no usar un cubrebocas. Entonces, por ejemplo, como les comento, él puso cajas de Petri a diferentes distancias, aproximadamente a 60 centímetros, a 1,20 y a 1,80 m. Entonces, si nos damos cuenta, en esta barra, que es donde él no usa el cubrebocas, él estornudó, tosió, habló muy fuerte, y a una distancia de 60 centímetros pues, hubo un gran crecimiento de microorganismos en la caja de Petri. A unos 1,20 m, pues igual había presencia de microorganismos, pero ya era un poco menor, y a una distancia de 1,80 m, pues ya había muy poco crecimiento de microorganismos. A diferencia de con uso de cubrebocas, pues nos damos cuenta que casi no hubo crecimiento de microorganismos. Entonces aquí es donde podríamos decir pues que a una distancia mayor de 1,50 m, que es lo que se recomienda, pues evitamos poder contagiar a otras personas. Y la otra, pues el usar el cubrebocas, pues también evita que podamos emitir estas gotitas de flux, estas secreciones, y poder contagiar a más gente. Entonces, aquí es pues a donde nosotros hemos visto que dentro de las medidas que se han estado recomendando a nivel nacional, pues el uso del cubrebocas, lavado de manos, lavado de las superficies, pues pueden ayudar a evitar el contagio de este virus. Dentro de la sintomatología, se han mencionado mucho 3 síntomas principales, que es la tos, dolor de cabeza y fiebre. Pero quienes hemos tenido contacto con personas que ya estuvieron confirmadas por COVID o bajo sospecha, no siempre inician con este cuadro, con estos 3 síntomas. A veces pueden cursar con síntomas atípicos, como lo que es la diarrea, la pérdida del gusto y del olfato, dolor abdominal, cansancio excesivo. Entonces, aquí nosotros, o lo que yo, por ejemplo, aplicábamos en donde anteriormente trabajaba, en primer nivel, era que en aquellas personas que llegaban a consulta por un cuadro respiratorio o una infección respiratoria aguda, pues lo que hacíamos era aislarlo 3 días. Como sabemos, hay infecciones virales que pueden cursar por un cierto tiempo, que se autolimitan y que posterior a los 3 días tienden a disminuir. Entonces lo que nosotros hacíamos pues es eso: llega a consulta, lo valoramos, sospechamos que a lo mejor tiene una infección viral, se aísla 3 días, y en esos 3 días, si llega a presentar mayor sintomatología, pues podríamos empezar a sospechar que pudiera ir por otra parte, que pudiera ser un caso sospechoso de COVID-19. En relación a la diarrea, pues hacer una muy buena semiología e investigar pues cuáles son las causas de esa diarrea. Entonces, pues de primera instancia, no porque presente alguno de estos síntomas, pues ya puede ser directamente COVID. Tendríamos que analizar adecuadamente, hacer una adecuada semiología y determinar pues probablemente la causa de esa sintomatología. Entonces, vamos a iniciar en la parte de la fisiopatología. Aquí lo que yo hice fue recapitular diferentes artículos, recapitular algunos estudios en el cual pues yo empecé a deducir alguna hipótesis de la probable fisiopato. Entonces yo lo que hice fue dividirlo en 4 etapas, que es la fase de viremia, que aproximadamente dura de 3 a 5 días, que es en donde nuestro cuerpo puede llegar a cursar con síntomas ligeros como escurrimiento nasal, un poco de dolor abdominal, la diarrea, que son algunos de los síntomas inespecíficos o atípicos, y pues a lo mejor una infección local, que es cuando empiezan con dolor de garganta, la odinofagia. Posteriormente, en la fase inflamatoria de infección sistémica,
que llega a ocurrir dentro de 5 a 10 días, pues es ¿por qué? Porque ya empiezan a activarse células inflamatorias, liberación de interleucinas proinflamatorias, los cuales nos pueden empezar a presentar fiebre, tos, aumento de la sintomatología. En la fase hiperinflamatoria, pues aproximadamente llega de 10 a 14 días. Aquí en esta etapa, pues es cuando llega a ocurrir la tormenta de citocinas. O la otra es que pues se activa el sistema inmune humoral, donde se van a generar anticuerpos y se contraataque al SARS-CoV y por lo consiguiente disminuya la infectividad, disminuyen los síntomas y la persona se recupera. Entonces, por parte final, pues se encuentra la fase de convalescencia o de resolución, que puede llegar a los 14 a los 21 días. Estos días aproximados es en base a como hemos visto algunos pacientes de acuerdo a la evolución, pero pues todo este periodo puede llegar a alterarse o muy rápido o puede llegar a prolongarse. Entonces de aquí depende pues tratar de identificar en qué momento estamos captando a nuestro paciente al llegar a la consulta. Entonces vamos a ir describiendo poco a poco, les voy a ir explicando poco a poco cada una de las etapas, qué ocurre. Y pues en base a eso pues les voy a presentar mis casos. ¿Qué va a pasar en la fase de viremia? En la fase de viremia, pues primeramente el virus, a través de su proteína S o spike, tiene que ingresar al organismo. ¿Y cómo va a entrar? Pues siempre nos han hecho el énfasis de que actúa a nivel de los receptores de la enzima convertidora tipo 2. Sin embargo, pues otra de las hipótesis que nos comentó el doctor Galvez en la conferencia, en la plática anterior, es que también había unos receptores que eran los CD147. Estos receptores CD147 se expresan principalmente en las células dendríticas, en los macrófagos. Entonces, ¿qué pasa? O la hipótesis que yo llegué a plantear es que inicialmente el virus, pues antes de llegar a los receptores AC2, pues tiene que entrar a la mucosa e infecta inicialmente el tejido linfoide MALT. Como sabemos, los tejidos linfoides MALT se encuentran en mucosas y estos se encuentran distribuidos pues en área de mucosas, principalmente en conjuntivas, en la mucosa nasal, la cavidad oral, en bronquios, a nivel intestinal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando el virus ingresa porque lo hayamos inhalado, pues inicialmente vamos a tener a nuestra primera línea de defensa, que son los macrófagos, las células dendríticas, las cuales van a captar o van a atrapar el virus. Pero ¿qué puede pasar? Que cuando este virus ingresa o se une a los receptores CD147, pues el virus puede internalizarse al macrófago o a la célula dendrítica. Como sabemos, estas células también son de tipo eucariotas, aunque tienen un sistema muy rudimentario de retículo endoplásmico o algunos organelos, pues también ellos necesitan generar proteínas. Y como les había comentado al principio de la plática, este virus al ser un ARN monocatenario positivo, pues puede simular como si fuera un ARN mensajero. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces una vez que el virus se internaliza, probablemente al macrófago o a la célula dendrítica, pues puede usar la maquinaria interna que tienen estas células y empezar a generar sus copias, sus réplicas virales, producir su ARN polimerasa dependiente de ARN y generar mayor replicación viral. Entonces, como se va a empezar a generar una respuesta inmune de manera inicial, pues es cuando pueden ocurrir estos síntomas que les decía que pueden ser muy leves, como el escurrimiento nasal, un poco de dolor abdominal con diarrea. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre lo que es la capa, se puede decir que está cerca de la luz de la mucosa, ya sea de intestino, ya sea de bronquios, ya sea a nivel nasal o de conjuntivas, y empezar una reacción. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Cuando no se puede contraatacar esta interacción de la internalización del virus a nuestro organismo, pues entonces empiezan a generar producción de interleucinas proinflamatorias o de sustancias proinflamatorias, dentro de las cuales pues se han estado mencionando bastantes. Siempre se ha hecho mucho énfasis en interleucina 6, pero dentro de todas esas pues se encuentra la interleucina 1 beta, interleucina 2, interleucina 6, interleucina 8 y TNF alfa. ¿Qué pasa? Pues cuando se empiezan a elevar estas citocinas, estas sustancias proinflamatorias, pues van a desencadenar entonces
ya el cuadro que decíamos, que puede ocurrir desde los 5 días hasta los 10 días, donde el paciente puede cursar con episodios de fiebre, empieza con tos, ya empieza con un aumento de la sintomatología. ¿Sale? Entonces, aquí pues el virus se puede decir que ya rebasó la primera línea de defensa, que fueron los macrófagos, las células dendríticas que se encontraban en el tejido linfoide MALT, y pues ya empieza a haber mayor atracción de citocinas. ¿Y qué pasa? Pues cuando se empiezan a elevar estas sustancias proinflamatorias, pues debe haber algo que lo contrarregule. ¿Cuál va a ser? Pues la elevación del cortisol. El cortisol o los corticoides, como sabemos, pues ayudan a disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, aquí pues inicialmente va a haber una elevación de cortisol, y pues probablemente si nosotros administramos un corticoide en esta etapa, en lugar de ayudar a nuestro paciente, pues podemos llegar a complicarlo. Más adelante, dentro de las evidencias que voy a mostrarles, pues nos hablan de la relación entre la elevación del cortisol y el aumento en la mortalidad en pacientes COVID-19. Entonces, por eso se hace énfasis de que en esta etapa probablemente no sería ideal mandar un corticosteroide. Esto, por ejemplo, de la fisiopatología, la parte inflamatoria, pues como les digo, o sea, una vez que se rebasa la primera línea de defensa, que son los macrófagos, las células dendríticas, pues el virus no nada más va a afectar ese punto, también puede activar otras vías de señalización. Por ejemplo, a nivel de intestino se ha visto pues que hay una mayor expresión de células TOL. Estas células TOL lo que hacen es captar el virus, lo internalizan, e inmediatamente es presentado por las células dendríticas, de las células dendríticas a los linfocitos TH o a los T helper. De estos, pues como sabemos, está el TH1 y el TH2. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que ingresó por los receptores TOL, pues el virus entra, es captado por la célula dendrítica, pero también dentro de la célula dendrítica hay otras proteínas de transmembrana o transnucleares, entre ellas el NF-κB. El NF-κB tiene una acción muy importante en la activación de los linfocitos T. Como sabemos, para contraatacar a un virus, pues se necesitan activar linfocitos T. ¿Por qué? Porque de aquí es donde se van a generar los anticuerpos que van a intentar atacar el virus. Entonces, empieza a activarse el NF-κB. Y pues bueno, en este artículo emitido en el año 2017, pues nos hablan de la inestabilidad que puede haber en esta producción de citocinas proinflamatorias, pero con la expresión del NF-κB. Entonces, como les explicaba, el NF-κB pues es una proteína transnuclear que puede entrar al núcleo, generar información para que haya mayor atracción de células proinflamatorias o activación de linfocitos. ¿Y esto en base a qué va a ser? A las células TREG. Las células TREG son células que ya en adultos se encuentran en intestino y principalmente van a ser los sitios de maduración de los linfocitos T, a diferencia de los niños. Como sabemos, en los pequeños, estas células TREG pues se encuentran en mayormente expresadas en el timo. Entonces, también hay otros artículos en el cual nos hablan de una proteína que es la FOXP3. Esta FOXP3 se ha visto implicada en diferentes enfermedades autoinmunes, en la cual hay una, pues como comentamos, una falta de regulación de esta inmunidad, y en lugar de que pues sea una respuesta normal, pueda atacarnos a nuestro propio organismo. Lo que pasa con las enfermedades autoinmunes, no tienen un sitio específico de acción, sino que pues todo lo que ellos detecten que está aparentemente mal lo van a atacar. Entonces el NF-κB pues puede regular también esa vía de señalización. Entonces, si se activa, por ejemplo, adecuadamente el NF-κB, pues va a estimular a las células TREG junto con la FOXP3 y van a permitir que haya una adecuada maduración de los linfocitos T, y pues de estos van a empezar a liberar sustancias antiinflamatorias naturales, así como generar anticuerpos para contraatacar al virus. La otra es que pues también si hay una falla regulatoria, por ejemplo, de esta expresión, pues en lugar de que ocurra todo esto pues de una manera
ideal o favorable, pues ¿qué va a pasar? Se van a activar los linfocitos T, pero esos linfocitos T van a atacar a cualquier sustancia que esté dañando a nuestro organismo. Entonces, esto lo que va a hacer es aumentar la respuesta inflamatoria. Entonces, si esta vía de señalización colapsa, es cuando probablemente llegamos a pasar a la etapa hiperinflamatoria. Pero, pues si llegamos a controlarla, nuestro sistema inmunológico está adecuado, no hay alteraciones, pues entonces van a producirse anticuerpos y va a haber una resolución de la enfermedad posterior a los 10 días. Entonces, por eso yo, dentro de las hipótesis que he planteado, es que probablemente esta sería la vía o la bifurcación donde o nuestro paciente se complica o nuestro paciente se puede llegar a mejorar. ¿Sale? Entonces, vamos a entrar a la etapa hiperinflamatoria. Como ya les comenté, se rebasó todas estas primeras líneas de defensas, ya no se pudo contraatacar y entonces empieza la tormenta de citocinas, que es una elevación excesiva de células o de sustancias que van a generar una respuesta inflamatoria pues muy agresiva o muy elevada, para que me entiendan. Entonces vamos a empezar a hablar de la interleucina 1 beta. La interleucina 1 beta en muchos estudios a nivel de cardiología se ha visto implicada, por ejemplo, en aterosclerosis, en síndromes coronarios agudos, en los cuales se han encontrado como marcador que el tener elevado la interleucina 1 beta, pues es un marcador de mal pronóstico, que nos dice que este paciente tiene probablemente lesión a nivel endotelial. Entonces, estas lesiones a nivel endotelial pueden ser causadas por diferentes cosas: cristales de ácido úrico, asbesto, silicio, colesterol, alteraciones en la oxigenación de la sangre, alteraciones en el flujo. Entonces, como sabemos, el flujo a nivel arterial es laminar. Cuando empieza a ser turbulento, porque pueda generarse por una placa de ateroma o por acúmulo de alguna sustancia que nos esté desencadenando un proceso infeccioso local, pues puede empezar a generar la famosa triada de Virchow. Y esta triada de Virchow, pues desencadenarnos trombosis o coágulos, que dentro de las autopsias realizadas en algunos pacientes que fallecieron por COVID-19, pues encontraron que había trombos o microtrombos distribuidos en diferentes áreas, ya sea a nivel cerebral, ya sea a nivel pulmonar, ya sea a nivel del corazón, a nivel renal. Entonces, parte también de estas alteraciones o de esta trombosis, pues van a impedir que igual estos órganos se perfundan adecuadamente y generar un daño mayor. ¿Sale? En la otra de las interleucinas implicadas en el proceso hiperinflamatorio, pues es la interleucina 6. La interleucina 6 tiene efecto en diferentes áreas de nuestro organismo, o tiene también diferentes vías de señalización. Una de estas es que la interleucina 6 actúa como un pirógeno, como una sustancia que va a aumentar la temperatura corporal. ¿Y esto por qué? Porque llega a nivel de hipotálamo, y en hipotálamo estimula los termorreceptores. Ellos van a empezar a elevar la temperatura. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que no toleran una elevación de la temperatura, y pues como mecanismo de defensa se eleva la temperatura corporal, y pues por ende se supone que podría disminuir la respuesta de este microorganismo, o limitarlo o destruirlo. Entonces es un mecanismo de defensa la elevación de la temperatura. Entonces nuestro paciente pues puede cursar con fiebre, y puede ser por este pirógeno endógeno, que puede ser la interleucina 6. A nivel de hipotálamo activa los termorreceptores y se empieza a elevar la temperatura. La otra, o que también se ha visto muy implicado, es que la interleucina 6 tiene una relación muy directa a nivel hepático con una hormona que se llama hepcidina. La hepcidina es una hormona que está, ¿cómo les explico? Tiene una función muy importante en la regulación del hierro. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que hay muchos microorganismos que a veces necesitan de nutrientes, entre ellos el hierro. El hierro para algunas bacterias es muy rico para empezar a producir mayor cantidad de colonias, empezar su crecimiento. Entonces, lo que hace como mecanismo
mecanismo de defensa inicial es que entonces la interleucina 6 a nivel hepático, en los hepatocitos, libera la producción de hepsidina o la estimula. ¿Y qué va a hacer la hepsidina? A nivel intestinal va a inhibir las ferroportinas. ¿Qué significa esto? Que va a inhibir la absorción del hierro. Entonces el hierro queda libre, pero pues va a almacenarse en forma de depósito. ¿Cuál es esta? Pues es la ferritina. La ferritina es el hierro de depósito, y en donde se va a encontrar principalmente en los macrófagos. Entonces por eso es que nos marcan que dentro de uno de los biomarcadores de mal pronóstico es que la ferritina esté muy elevada en los pacientes con COVID-19, y es algo que comúnmente hemos llegado a ver ahorita que nos encontramos en un hospital donde hacemos diferentes estudios. Pues la ferritina se encuentra muy elevada y puede ser por esta vía de señalización. ¿Ok? La otra es el TNF-alfa. El TNF-alfa, dentro de algunas de las funciones que puede generar en nuestro cuerpo, es aumentar la permeabilidad capilar, y por esta permeabilidad capilar generar quimiotaxis de células preinflamatorias, entre ellos macrófagos, mastocitos, neutrófilos, y empezar a generar un exudado inflamatorio en sitios donde haya mayor capilaridad. Donde hay mayor capilaridad en nuestro cuerpo, pues es a nivel alveolar. ¿Por qué? Porque ahí es a donde tenemos que hacer el intercambio gaseoso entre el CO2 y el oxígeno. Entonces, si por ejemplo, como les comentaba, la interleucina 1 ya nos empezó a generar probables alteraciones a nivel endotelial del flujo, empieza a haber estos microtrombos, pues entonces los sitios periféricos o de donde hay una arteriola, una arteria, pues puede obstruir el flujo y entonces permitir que ese órgano, ese sitio se hipoperfunda, o sea, su perfusión esté muy baja. Así como pues este exudado a nivel de alveolo pues va a hacer que se colapse. Hay una deficiencia en el intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno, y por lo consiguiente pues la hipoxia que algunos pacientes han presentado, y que por tal motivo ya van a requerir del apoyo de oxígeno suplementario o pues manejo de la vía aérea avanzada, ¿no? Y bueno, como les comentaba, al haber una hipoperfusión en diferentes órganos, pues los principales afectados pueden ser cerebro, pueden ser corazón, pueden ser riñón. Entonces, por eso es que se hace mucho énfasis que en aquellas personas que tienen alguna comorbilidad, por ejemplo, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, enfermedades a nivel cerebral, pues pueden cursar con un cuadro más agresivo y desgraciadamente pues estas personas pues lleguen a fallecer. Pero es porque pues ellos ya tenían un proceso previo donde había alteraciones en diferentes órganos, y luego con esta tormenta de citocinas pues desencadenar que haya un mayor daño en estos órganos principales. Entonces, como les comentaba, como no hay una liberación adecuada, una estimulación adecuada de los linfocitos T, pues estos linfocitos T no pueden producir estas citocinas antiinflamatorias naturales, que son interleucina 10 e interferón gamma. Entonces, al no producirse adecuadamente, pues no hay algo que contrarregule esa respuesta hiperinflamatoria. Entonces, como sabemos, pues, y lo que les comentaba, ya una vez que llegamos a la etapa hiperinflamatoria, pues probablemente nuestro paciente ya hay una alteración a nivel renal, ya hay una alteración a nivel pulmonar, y pues va a haber alteraciones en la membrana alveolar, alteraciones en el glomérulo, alteraciones en el endotelio vascular. Entonces, todo esto pues nos va a generar toda la sintomatología de un paciente que ya está complicado o hospitalizado, y por tal motivo, como ya se perdió esta regulación natural, pues si nosotros metemos el corticoide ya en esta etapa hiperinflamatoria, pues probablemente va a haber una respuesta favorable, o lo que se ha mostrado en algunos estudios, que disminuye la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya estamos intentando regular esa respuesta inflamatoria alterada o muy agresiva. ¿Sale? Dentro de las escalas de evaluación prehospitalaria hay varias. Está el CUR 65, está la escala de News, la escala de Quick-SOFA,
pero los lineamientos emitidos por el IMSS a nivel nacional pues nos mencionan principalmente estas dos, que es la escala de News y la escala de Quick-SOFA. En la escala de News pues evalúa 7 parámetros y nos hace mención estos lineamientos emitidos por el IMSS, que en aquellos pacientes que en escala de News tengan un puntaje mayor a 5 puntos, este paciente ya requiere una valoración en segundo o tercer nivel, dependiendo pues la gravedad de la sintomatología de esta persona. O que, por ejemplo, en escala de Quick-SOFA tenga alguna de las 3 variables alteradas, más aparte síntomas sospechosos de COVID-19. La otra, pues es, por ejemplo, la escala de Rayleigh. A veces nosotros, pues, podemos llegar a mandar a hacer alguna radiografía. Hay algunos que, pues, tienen posibilidad de pagar una TAC de tórax o una tomografía computarizada de tórax y empezar a ver, pues, todas las alteraciones que se han descrito también en diversos artículos. Entonces, por ejemplo, basémonos a las radiografías que son un poco más económicas y accesibles para algunas personas. Nos menciona la escala de Rayleigh. La escala de Rayleigh pues se divide también de acuerdo a la gravedad o los sitios o los segmentos afectados a nivel pulmonar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dividir en segmentos nuestros pulmones, en 4 segmentos. Cada segmento afectado equivale a un punto y entonces dependiendo la suma de estos puntos pues es donde vamos a ir categorizando a nuestro paciente. Que tenga un proceso neumónico o un proceso inflamatorio, ya sea leve, moderado o severo. Si tiene un puntaje de 1 a 2, pues es una lesión leve o un proceso leve, de 3 a 6 un moderado y de 7 a 8 severo. Entonces, probablemente en el severo, pues ya nuestro paciente va a tener una saturación de oxígeno menor del 80%, ya va a empezar a haber una alteración mayor, los datos de dificultad respiratoria y pues por ende este paciente va a requerir apoyo de oxígeno. Entonces, vamos al área de las actualizaciones. Dentro de las áreas de las actualizaciones, yo recapitulé algunos artículos de algunas noticias que salían o que pues dentro de la consulta son las preguntas que a veces nos llegan a hacer algunos pacientes. ¿Esto en relación a qué? Pues por ejemplo, la prueba de PCR. En este estudio nos hacen mención o hacen alusión a que si nosotros tomamos la prueba de PCR con prontitud de la aparición de sus síntomas, tenemos mayor probabilidad de obtener falsos negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues nosotros deberíamos de dejar madurar esta enfermedad, pero pues tampoco, o sea, dejarla madurar significa que nosotros debemos de esperar aproximadamente de 5 a 7 días del inicio de los síntomas para que probablemente nuestra prueba de PCR salga pues lo más cercana al resultado que nosotros esperamos, ¿no? Que a lo mejor esta persona sí tenga la enfermedad del COVID-19 o no, pero pues algunos dirán, no nos podemos esperar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque hay pacientes, como les decía, en lugar de haber ya estado en una etapa inflamatoria, a lo mejor ya está en una etapa hiperinflamatoria y pues no nos vamos a esperar hasta tener el resultado para decir, pues necesita ir a un hospital COVID o no. Entonces aquí también es donde se hace la recomendación de que si sospechamos que esta persona pues pueda tener datos sospechosos de COVID-19, pues realizar la tomografía de tórax. En la tomografía de tórax pues ya empezamos a ver cambios tempranos, por así decirlo, en la cual pues vemos la imagen en vidrio despulido, el empedrado, el infiltrado, las condensaciones. Entonces todas estas alteraciones de imagenología o de estudios de gabinete pues ya nos pueden dar el diagnóstico de que esta persona pues pueda tener COVID-19. Entonces pues ya para confirmarlo o poder describir que esta persona sí lo tiene, pues ya hacemos la prueba de PCR, pero ya nosotros detectamos antes de hacer la prueba de PCR, pues ya pudimos o podemos hacer nuestro diagnóstico de que este paciente cursa con una neumonía típica y que probablemente puede ser secundaria al SARS-CoV-2, ¿vale? Entonces, y esto lo vemos en estas gráficas. Nosotros, por ejemplo, del día 0 al 7 puede haber personas que cursen en un periodo de incubación o asintomáticos, donde no refieran ninguna molestia. Posterior a estos 7 días es cuando ya pueden empezar parte de algunos de los síntomas.
Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, si nosotros hacemos la prueba de PCR entre el día 5 al 7 o del 5 al 14, pues es donde el virus está generando sus réplicas. La PCR o la prueba de PCR lo que nos hace es detectar el material genético de este virus. Entonces, pues si nosotros todavía no estamos o se está contraatacando de manera inicial la infección del virus, no permitimos que esta replicación sea excesiva, pues probablemente la prueba nos puede salir negativa y sí lo tengamos. Entonces, por eso es que en personas que empiecen a lo mejor con síntomas leves o que no requieren ya de manera urgente acudir a un hospital, pues sí tratar de contemplar este periodo para hacerles la prueba de PCR o hacerles la recomendación de hacerse la prueba de PCR y que pues el resultado obtenido sea lo más veraz. La otra es en relación a las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas lo que nos hacen es encontrar o detectar anticuerpos. Entre estos, pues es inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Inmunoglobulina M se va a empezar a elevar cuando hay un proceso infeccioso agudo o reciente. Y la inmunoglobulina G pues ya se va a aumentar o va a estar presente cuando ya se generaron anticuerpos contra esta infección. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos dice que a partir de aproximadamente el día 7, el 8, empieza a haber elevación de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G pues aproximadamente a los 14 días, que es lo que les decía, que puede ser que nuestro paciente tuvo una muy buena respuesta ante el SARS-CoV-2, generó toda esta vía de señalización ideal, se activaron los linfocitos T, los cuales estimulan a los linfocitos B y producir anticuerpos que van a contraatacar al SARS-CoV-2. Pero pues puede ser que si no ocurre eso, pues esta inmunoglobulina G pues tarde más tiempo en llegar a aparecer. Entonces puede ser que si nosotros hacemos nuestras pruebas rápidas o las pruebas serológicas, pues no sean a veces confiables, que puede ser que, no sé, nuestra prueba de PCR salga positiva, pero por prueba serológica o prueba rápida, pues me salga negativa. Entonces aquí el problema de las pruebas serológicas o de anticuerpos es que tampoco son específicas o muy sensibles para el SARS-CoV-2. Entonces lo ideal sería, de acuerdo a la sintomatología de nuestro paciente, si ya está probablemente en una etapa hiperinflamatoria, pues inicialmente una tomografía para poder decir, sabes que tú tienes cambios sospechosos de COVID-19 y mandarlo a un hospital o al menos mandarles a hacer una radiografía de tórax. Y ya una vez encontrado o determinado que esta persona pueda tener COVID, pues ya hacerle la prueba de PCR, pero mientras nosotros ya lo detectamos a muy buen tiempo para evitar que entonces nuestro paciente se nos llegue a complicar. La otra, por ejemplo, otra de las preguntas es de los AINES, de los desinflamatorios. Hay personas que luego llegan a consulta y dicen que pues se toman mucho ibuprofeno, que toman naproxeno, que toman diferentes AINES. Entonces, en este estudio analizaron a 889 personas, las cuales las dividieron en dos grupos. Y el estudio se hizo solamente en relación a ibuprofeno y paracetamol. ¿Cuáles eran los beneficios de dar estos medicamentos en personas que cursaban con síntomas gripales o de una infección respiratoria aguda? Entonces, por ejemplo, en el grupo donde se administró ibuprofeno, pues vieron que en lugar de haber disminución de su sintomatología, podría persistir o al contrario, podría hasta complicarse, a diferencia de las personas que usaron paracetamol. En ellos había una mejoría de los síntomas que ellos habían cursado. Entonces, por eso se emite, de acuerdo a la FDA, que el ibuprofeno pues no estaba recomendado en pacientes que probablemente tuvieran COVID-19. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudarnos, podía hacer que se prolongaran los síntomas o al contrario, se agravaran. Y pues se hace mucho la recomendación del paracetamol. Sin embargo, pues también nosotros debemos de saber que los AINES, por ende o por índole, son agresivos en la mucosa gástrica. Entonces, si nosotros sospechamos que nuestro paciente cursa con gastritis, pues entonces también nosotros tendríamos que saber regular esas dosis de los AINES para evitar generar un problema mayor. Hay ocasiones que cuando empezamos a causar una lesión a nivel de la mucosa gástrica o a nivel de la mucosa intestinal, pues puede cursar con dolor abdominal, diarrea y no propiamente
por el SARS-CoV-2, sino porque pues estamos dando un AINE que va a lesionar esta mucosa y pues nos va a producir una respuesta inflamatoria. Entonces aquí pues nosotros, o lo que yo sugeriría es que si sospechamos que nuestro paciente cursa con cuadros de gastritis o pensamos dar un AINE, pues también indicar un protector de la mucosa gástrica y hacerles mucho énfasis en que pues puede ser que por parte de los medicamentos empiecen a ocasionar molestias a nivel gástrico y pues generar esa diarrea o ese dolor abdominal. Entonces pues sí tendríamos que hacer mucho énfasis en esto, más en la consulta del primer nivel. La otra pues es el uso de ivermectina. La ivermectina actualmente se ha estado estudiando demasiado, se han sacado muchos ensayos en relación al uso de... ¿Esto por qué? Porque en un laboratorio donde analizaron infección por SARS-CoV-2, al momento de administrar ivermectina, vieron que disminuía las réplicas virales en 48 horas. Entonces, pues anuncian que era el boom de la ivermectina y pues desgraciadamente pues hubo un desabasto de este medicamento y pues no se veía algún cambio en algunos pacientes. ¿Y esto por qué? Porque también, si algunos nos hemos dado cuenta, dentro de las recetas que les dan a personas que probablemente puedan tener una infección por el SARS-CoV-2, pues les dan varios tratamientos, antibióticos, antifúngicos, les dan muchos medicamentos que de todos esos pues no sabemos cuál es el que le está haciendo un mayor efecto a nuestro paciente o un efecto benéfico. Entonces algunos pues lo llegan a aplicar y notan un cambio, ¿no? Pero por ejemplo en este estudio nos decían que si nosotros pensamos darle ivermectina para tratar de tener el efecto que había generado en in vitro o en laboratorio, pues teníamos que administrar a nuestros pacientes de 60 a 120 miligramos al día de ivermectina, para que así nosotros pudiéramos probablemente tener el efecto que hubo en laboratorio, sabiendo que pues la ivermectina, la presentación es de 6 miligramos, entonces tendríamos que dar aproximadamente de 10 a 20 pastillas a esta persona. Entonces por eso es que la FDA pues no lo recomienda, la OMS pues, nos dice, sabes que este medicamento no se debe de usar. Hay otro ensayo, uno más reciente, donde nos recomiendan que la ivermectina pues debe de ser usada a 150 microgramos por kilo de peso. Entonces ahí pues bueno, ya hacemos las conversiones y disminuye el gramaje. Sin embargo, pues no está como tal, como les digo, recomendado y pues bueno, ya dependerá del criterio de cada uno de nosotros como médicos si lo queremos recomendar o no, ¿sale? Pero hasta el momento no hay una evidencia como tal que avale o que sustente que y la ivermectina puede tener algún beneficio en nuestro paciente. Y bueno, como les comentaba anteriormente, en relación al cortisol, pues aquí nos hacen en este estudio un comparativo, un análisis de que en pacientes que tenían elevación sérica de cortisol, había un aumento en la mortalidad. Entonces, ¿y esto por qué? Por lo que ya les comenté, o sea, inicialmente cuando estamos en la etapa inflamatoria, pues va a haber una elevación del cortisol, y si nosotros en esa etapa probablemente pues administramos también un corticoide, pues en lugar de que dejemos que nuestro cuerpo lo contraataque de manera natural, pues lo estamos estimulando de manera exógena y tal vez en lugar de ayudar al paciente lo vamos a complicar. Por eso nos hacen énfasis de que el cortisol muy elevado puede ser un parámetro también de mal pronóstico o de aumento en la mortalidad de nuestro paciente. Sin embargo, pues actualmente sabemos o hay estudios donde nos dicen o nos recomiendan que administrar un corticoesteroide ya en pacientes que requieren oxígeno o están con ventilación mecánica disminuye la mortalidad, pero solamente en personas que ya están usando oxígeno en casa o que pues están en un hospital y están requiriendo de oxígeno. Entonces por eso yo sugiero que pues si ya sabemos que es una persona que va a requerir de oxígeno, probablemente mandarlo a una unidad hospitalaria o pues que tengan un monitoreo constante de la aplicación de estos corticoides y ver que no se exceda la dosis recomendada, que es de 6 miligramos al día. Entonces tendríamos que estar atentos en esto. Por eso sería recomendable que si nosotros vamos a administrar un corticoide, pues sea mejor bajo vigilancia o supervisión médica.
La otra pues es en relación a las fluorquinolonas. A veces, no sé, hemos llegado a ver recetas donde luego administran ciprofloxacino, levofloxacino. Sin embargo, pues aquí nosotros lo que también debemos de recordar es la concentración o la biodisponibilidad de estos medicamentos, de estas fluorquinolonas. Como sabemos, levofloxacino y moxifloxacino tienen una mayor concentración o un mayor efecto a nivel pulmonar, a diferencia de ciprofloxacino, que es más a nivel intestinal o renal. Entonces, aquí en este estudio igual nos hacen la mención o la cuestión de que sí, las fluorquinolonas podrían ayudar o podrían beneficiar a las personas que tengan COVID-19. ¿Y esto por qué? Como sabemos, la citromicina, pues aparte de que se dé como un antibiótico de amplio espectro, tiene un mecanismo inmunomodulador, disminuye estas interleucinas proinflamatorias. Entonces, levofloxacino y moxifloxacino también demostraron tener esas propiedades a nivel de laboratorio, en el cual nos comentan que inhiben estas citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta y el TNF-alfa, que dentro de lo que les platicaba de la fisiopatología, pues son también citocinas proinflamatorias implicadas en diferentes procesos de la enfermedad. Entonces, por eso se hace la recomendación de administrar levofloxacino o moxifloxacino. ¿Por qué? Porque además de actuar como un antibiótico de amplio espectro, pues también tiene un efecto inmunomodulador. Entonces nos permitiría disminuir esta respuesta inflamatoria exagerada y evitar pues una mayor complicación. ¿Ok? Entonces, pues, ¿y esto por qué? Porque como les digo, o sea, al tener nosotros un proceso inflamatorio, pues nos hace propensos a infecciones por algunos microorganismos oportunistas. Entonces, igualmente, en este estudio, emitido en mayo del 2020, pues nos hacen también esta cuestión de que sí es bueno nosotros dar un doble esquema o un doble tratamiento en pacientes con COVID-19 o infección por el SARS-CoV-2. Y pues yo opino que es una muy buena opción porque, como les digo, en pacientes que cursan con un proceso inflamatorio pueden ser propensos a infecciones. En pacientes que han cursado con COVID-19 o infecciones por el SARS-CoV-2 se han aislado, se han encontrado patógenos que pueden llegar a afectar o generar un proceso inflamatorio mayor, pero ya a nivel bacteriano. Entre estos pues es Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, entre otras. Entonces nosotros pues tendríamos que valorar esto, dar a lo mejor un inmunomodulador o los dos inmunomoduladores, que sería citromicina y levofloxacino, pero pues dar también un antibiótico de amplio espectro, que entre estos pues sabemos que hay demasiados: cefalosporinas de tercera generación, están los aminoglucósidos, están las fluorquinolonas, están los macrólidos. Entonces tendríamos que valorar pues una doble terapia. ¿Por qué? Porque pues si nosotros lo dejamos a lo mejor nada más con un solo medicamento, pues probablemente no va a haber mucha mejoría o un mayor beneficio en estos pacientes. Por eso se hace esta recomendación de que se dé un doble esquema o una doble terapia. Y bueno, ya llegamos a la parte final de esta presentación, en donde voy a exponerles algunos casos de pacientes que llegué a captar o que vi un poquito más complicados en primer nivel y que bueno, pues salieron mejor, tuvieron una mejoría. Pero pues bueno, cabe destacar que estos pacientes que yo les muestro pues son pacientes que no tenían otra comorbilidad, no eran diabéticos, no eran hipertensos, no padecían de obesidad, no eran fumadores crónicos. Uno de ellos sí tenía antecedentes de que pues trabaja en carpintería y ya llevaba mucho tiempo pero son pacientes que dentro de lo que cabe pues no tenían una mayor complicación. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos con el paciente H o el primer paciente. Él lo vi en consulta el día 9 de junio del 2020. Es un hombre de 52 años, quien un día previo a esta consulta había presentado malestar general, tos de predominio seca, odinofagia o dolor de garganta, y en la noche pues tuvo un cuadro de fiebre cuantificado en 38 grados. Si nosotros nos basamos a la parte de la sintomatología, pues nosotros podríamos decir, sabes que este paciente
pues sí es altamente sospechoso de COVID-19. Dentro de la exploración, pues a nivel orofaringio, pues vemos que tiene alteraciones o una infección viral, de características virales, no trae fiebre por el momento y su saturación de oxígeno se encontraba en el 93%. Entonces en este paciente pues solamente le pude dar sintomáticos de manera inicial, porque pues él me comenta que al día siguiente de esta consulta a él iban a mandar a hacer la prueba de PCR. Entonces pues bueno, él acude a hacerse su prueba de PCR el día 10, el día 12 de junio aproximadamente regresa a consulta con su resultado y pues ¿qué creen que pasó? Pues la prueba sale negativa y pues él entonces pues no entiende por qué motivo siga él enfermo. Entonces se va a tratarse mejor con un médico particular y este médico particular pues le inicia un tratamiento para pacientes que él ha ocupado para COVID-19 y dentro de su tratamiento pues manda un antibiótico que es acitromicina, manda un corticosteroide y diferentes medicamentos para tratar de compensar parte de la sintomatología. Entonces pues vio que no hubo un adecuado resultado y vuelve a acudir nuevamente con nosotros a consulta, así que yo lo vuelvo a captar el día 16 de junio del 2020 y bueno, dentro de los síntomas pues ahora ya presenta dificultad respiratoria, persiste la fiebre, sin embargo la tos pues ya no se encuentra, pero tiene dolor de cabeza o cefalea de leve a moderada. Entonces dentro de la exploración pues seguimos viendo que a nivel orofaringio tiene características virales, pero a nivel cardiopulmonar ya hay alteraciones, hay una disminución del murmullo vesicular o de el sonido o el ruido respiratorio normal, pero pues también se agregan estertores que estaban a nivel basal bilateral. Dentro de sus signos vitales pues se encuentra con fiebre 38.1 y su saturación de oxígeno de 87%, alteraciones de la frecuencia cardíaca, probablemente pues la elevación de la temperatura y bueno, en escala de News, como les decía, prehospitalaria, pues ya nos marca un puntaje de 5, en el cual nos hace la recomendación de que este paciente ya tiene que ser valorado en un segundo nivel. Sin embargo, pues se hace la recomendación, él comenta que no quiere ir a un hospital por todo lo que siempre se ha mencionado en redes sociales, las fake news. Entonces pues él tiene temor de acudir a un hospital y no quiere. Entonces pues él comenta que este mismo médico particular, pues a pesar de que ya había tenido la prueba de PCR negativa, pues le hace esta mención que no se puede descartar, que mejor se haga la tomografía. Entonces pues él se realiza la tomografía y en la siguiente consulta nos la trae o nos trae nada más el resultado escrito. Y entonces yo lo que hice fue pues mandarle tratamiento, no dejarlo a libre demanda. Entonces parte de, pues yo le hago la recomendación de que de parte del tratamiento que le estuvo mandando este médico particular, pues siguiera con su antibiótico y con el corticosteroide. Más aparte yo le agrego levofloxacino, le agrego ácido acetil, le agrego paracetamol y vitamina C. Entonces pues él se va y regresa pues 7 días después, que es cuando ya se le acaba el levofloxacino. Entonces él acude el día 24 de junio y bueno, dentro del interrogatorio pues comenta que hay una mejora parcial de sus síntomas, todavía llega a cursar con algunos episodios de fiebre, ya se encuentra con apoyo de oxígeno en casa a 5 litros por minuto por puntas nasales, saturando al 96%. Como les comenté en la consulta anterior, pues el médico particular le sugirió hacerse la tomografía de tórax, entonces él se la hace y de manera verbal, ya que no llevaba el resultado, pues me comenta que había lesiones en vidrio despulido y que pues ahí dentro de la interpretación pues eran compatibles con COVID-19. Dentro de la exploración física, pues volvemos a encontrar que hay una mejora a nivel orofaringea, así como a nivel pulmonar, pues se encuentra todavía disminuido el murmullo, los estertores pues ya empiezan a demostrar que ya hay secreción un poco más espesa. En relación a sus signos vitales, pues en temperatura ya se encuentra normal, saturando al 85% sin oxígeno. Su frecuencia respiratoria de 20, su frecuencia cardíaca de 88,
Y bueno, si volvemos a sacar la escala de NIOS, pues tiene un puntaje de 5, en el cual pues nos hace mención que él debe de ser atendido en un segundo nivel. Sin embargo, ya se encuentra con oxígeno en casa. Entonces, pues yo le sigo haciendo la recomendación de que continúe con el corticosteroide que mandó este médico particular, pero le doy el doble esquema antibiótico. Entonces le mando ceftriaxona, 3 inyecciones, y levofloxacino se lo continúo otros 7 días, además de agregarle vitamina D. Entonces este paciente lo mando con este tratamiento y vuelve a consulta el día 26, donde pues dentro de los síntomas que nos refiere es que se ha notado una evolución favorable. Actualmente se encuentra, o bueno, en esa fecha se encuentra a 1 litro por minuto y de manera intermitente, saturando al 97%. Entonces llega a consulta conmigo, sus signos vitales dentro de lo que cabe se encuentran estables, saturando sin oxígeno entre 89 a 90%. Y si sacamos la escala de NIOS, pues ya tiene una escala de 3 puntos, donde puede seguir valorándose el paciente de manera ambulatoria. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos al siguiente caso. Esta es la paciente M, es una mujer de 55 años que acude conmigo el día 22 de junio. Ella una semana previa empezó con cuadros febriles y dolor de cabeza hemicraniana izquierda, que solamente se controlaba con paracetamol. Sin embargo, un día antes a la consulta, pues empieza a presentar tos, dificultad respiratoria, disnea de medianos esfuerzos y el antecedente que estuvo en contacto con una persona que está bajo sospecha de COVID-19. Entonces, dentro de la exploración igualmente vemos que a nivel orofaringeo tiene cambios o alteraciones tipo viral. A nivel pulmonar se escucha una disminución del murmullo o del ruido respiratorio normal, no hay estertores, crepitantes, sibilancias. Y dentro de sus signos vitales, pues la única alteración que llegamos a ver es que su saturación de oxígeno está en 84%. Si nosotros nos basamos a la escala de NIOS, pues tiene un puntaje de 3 que nos diría en los lineamientos pues, que se maneje de manera ambulatoria, pero con esta oxigenación pues probablemente ya tendríamos que requerir un manejo de oxígeno o apoyo con oxígeno. Entonces la paciente igualmente no acepta, no quiere irse a un hospital, y entonces yo agrego el esquema que he estado mencionando, que es el doble esquema. Entonces agrego un antibiótico de amplio espectro, agrego un inmunomodulador e igual antibiótico, y doy un protector de la mucosa gástrica, ácido acetil de 100, un medicamento para esta tos que tenía y paracetamol de 750. Entonces ella acude al tercer día, que es cuando ya se acaban las inyecciones de ceftriaxona, y bueno, ella viene el día 25 de junio con mejora de la sintomatología, disminuye la tos, disminuye la disnea o la dificultad respiratoria, y el dolor de cabeza igual va disminuyendo. Entonces empezamos a valorar su exploración y pues su faringe se encuentra normal o ligeramente inflamada. Se escucha todavía disminución del murmullo vesicular. Esto nos quiere decir que todavía se encuentran un poco inflamados los pulmones. No se realizó ni radiografía, ni prueba de PCR, ni TAC, porque pues ella comenta que no tenía suficiente recurso. Entonces, dentro de sus signos vitales, pues se encuentra saturando entre el 89 al 91% al medio ambiente, temperatura de 36,3, signos vitales igual estables, de acuerdo a escala de NIOS, igualmente sigue con los 3 puntos, que podemos manejarla de manera ambulatoria. Entonces yo agrego otra vez otro medicamento que tiene beneficios inmunomoduladores y antibiótico de amplio espectro, que es levofloxacino, lo mando 7 días y pues se le da un seguimiento vía telefónica. Esta paciente ya no tuvo o ya no requirió ir nuevamente a consulta, sino solamente vía telefónica, y comentaba que seguía habiendo mejoría de su sintomatología. Entonces, por último, tenemos al paciente A, que lo veo en consulta el 13 de junio, es un hombre de 67 años, quien igual una semana anterior al día de su consulta, pues había presentado malestar general, cuadros de fiebre, picos febriles, dolor de garganta, pero igualmente 3 días anteriores su esposa comenta que notó que había una disminución de su actividad física, que lo encuentra hipoactivo o menos reactivo. Entonces pues ella sugiere que vaya a valoración médica, el señor no quiere, pero pues al final de cuentas lo logran convencer y va a consulta conmigo.
Cuando yo lo estoy interrogando, pues me comenta que tiene tos, tiene sensación de dificultad respiratoria, además del antecedente de que sí estuvo en contacto con una persona sospechosa COVID-19. ¿Por qué? Porque en ella las radiografías, pues sí ya tenían alteraciones importantes, que de acuerdo a escala de Rayleigh pues tenía un puntaje de 4. Entonces ella pues probablemente sí tenía COVID-19, no se realizó la prueba de PCR, igualmente porque pues no tenía suficiente recurso. Entonces pues ella se sigue sospechando que tenga COVID y se le estuvo dando un tratamiento. En este caso pues era su hija, o es su hija. Dentro de la exploración física pues encontramos que el paciente está despierto, solamente responde cuando uno tiene que hablar demasiado fuerte, y hasta eso nada más contestaba la pregunta, no daba más descripción de lo que yo le preguntaba. A nivel pulmonar, pues se escuchan estertores crepitantes, no había sibilancias, había disminución del murmullo vesicular, y esto se encontraba distribuido a nivel basal y medial de ambos lados. Si nosotros nos vamos a sus signos vitales, pues tiene una saturación de oxígeno del 76%, traía fiebre en ese momento, 38.1, su frecuencia cardíaca dentro de lo que cabe estaba normal, su frecuencia respiratoria estaba aumentada, y si esto lo evaluamos por escala de News, pues es un puntaje de 9, y en escala de Quick-SOFA pues es positivo a 2 variables, que es alteraciones en el estado de conciencia y su frecuencia respiratoria aumentada. Entonces, si nos basamos a los lineamientos, pues como les comento, este paciente ya tenía que haber acudido a un hospital. Sin embargo, igualmente él no acepta, con mucho trabajo acudió a consulta conmigo. Entonces pues yo lo que hice fue darle tratamiento, sugerir al menos hacerse una tomografía, una placa de tórax, y pues que en dado caso de que vieran que ese mismo día se estaba complicando más, pues llevarlo de manera urgente a un hospital, porque el riesgo de que esta persona pues empezara a complicar era muy alto. Entonces yo igualmente inicio el doble esquema con 2 inmunomoduladores y que también sirven como antibióticos, en este caso levofloxacino y acitromicina. Le doy naproxeno con paracetamol, le di tratamiento para la tos que tenía, paracetamol de 750, que además tiene propiedades antiinflamatorias a esa dosis, y pues un enjuague bucal. Entonces yo hice la recomendación, le comenté probablemente la gravedad del paciente, pero pues ellos no aceptan y me lo vuelven a llevar a consulta 3 días posteriores. Entonces a él lo vimos el día 13, el día 15, 2 días después, me lo llevan el día 15, y bueno, dentro del interrogatorio pues comenta que ha habido una mejora de la sintomatología, ya no se siente tan fatigado, hay una disminución de la tos. Dentro de su exploración pues todavía se llegan a escuchar los estertores crepitantes bilaterales de predominio basal y medial, pero si nos damos cuenta, dentro de sus signos vitales hubo una mejora en la saturación de oxígeno, de estar en 76% cambia al 87%, su temperatura se normaliza, los latidos del corazón siguen estando dentro de lo normal y su frecuencia respiratoria todavía sigue aumentada. Entonces si esto lo traspolamos a escala de News, sigue teniendo un puntaje de 5, entonces nos hace la recomendación de que debe de acudir a un segundo nivel. Y bueno, como les dije en la consulta anterior, pues yo le había sugerido realizarse al menos una radiografía, o si no, pues la tomografía, si había oportunidad. Y bueno, ellos optaron por la radiografía, y en la radiografía se encuentra un infiltrado pariliar con nodulaciones y consolidación a nivel bilateral, basal y medial. Si esto lo basamos a la escala de Rayleigh, pues es un puntaje de 4 aproximadamente, que nos habla de que el paciente tiene un cuadro moderado o una gravedad moderada. ¿Ok? Entonces, bueno, yo nomás le hice la sugerencia de que continuara con el tratamiento que yo le había mandado, y pues que viniera a consulta de revaloración el día 17, entonces él acude a esta fecha, el día 17 de junio, y bueno, veamos, dentro de lo que él nos comenta, pues es que hay mejora de sus síntomas, sigue habiendo un progreso mayor en la disminución de la tos, y bueno, como les había comentado, al principio le había llegado hipoactivo, solamente respondía cuando uno le tenía que hablar muy fuerte. Entonces pues él ya se encuentra un poco más activo, más reactivo. Me comenta su esposa que ya tiene mayor apetito, que ya empieza a hacer un poco de actividades en su casa a las que él estaba acostumbrado.
Y bueno, dentro de la exploración pues se encuentra disminución del murmullo vesicular, del ruido respiratorio normal, y todavía se llegan a escuchar los estertores, en este caso eran gruesos, ya la tos era con flemas. Entonces yo hago la sugerencia de que continúe con el expectorante que le mandé. Y bueno, dentro de sus signos vitales, pues como vimos, hay mejora progresiva. Se encuentra actualmente a medio ambiente, o en esa fecha, de 89 a 90%. Temperatura igualmente sigue estando dentro de lo normal, y empieza a mejorar la frecuencia respiratoria. Entonces, de acuerdo a escala de News, ya tiene un puntaje de 3. Como nos dimos cuenta, pues poco a poco fue disminuyendo la severidad. Entonces yo lo que hice pues fue agregarle su ácido acetil de 100, su vitamina C y vitamina D, ¿ok? Entonces le doy su tratamiento, le comento que termine con el levofloxacino, con el esquema, y él ya no lo cité nuevamente a consultas, solamente su hija es quien seguía yendo a consultas, y pues por parte de su hija me iba yo informando del estado de su papá, o el estado de salud de su papá, y me iba comentando que seguía habiendo mejoría, que de hecho él se encontraba mucho más activo, comiendo más. Y pues entonces yo lo que hice fue volverle a mandar, terminando su tratamiento con el levofloxacino, otros 7 días más de levo, y pues no requirió una valoración más allá, o que volviera yo a tenerlo que ver. En ningún momento ocupó oxígeno. Él notó que sí hubo una mejora desde el principio, y por lo consiguiente pues no usó oxígeno. Cabe destacar que, como les dije, estos pacientes que yo vi pues son pacientes que no tenían ninguna otra comorbilidad, y dentro de la edad pues no eran personas muy avanzadas de edad. Entonces el tratamiento, si ustedes se dieron cuenta, pues lo basé en base a las evidencias científicas que yo les mostré durante la plática, y que vi que sí hubo mejoría. Entonces pues la sugerencia, o el motivo del que yo quise hacer esta plática o compartirla con ustedes, es que pues debemos de hacer una adecuada semiología en aquellos pacientes que sospechemos, pues tratar de dar un tratamiento oportuno, pero pues con evidencia científica. Si se dan cuenta, con el único que usé el corticoide, o que le indiqué que sí continuara, pues fue el primer paciente. A los otros dos, pues como no estaban con apoyo de oxígeno, en ningún momento le mandé un corticoide. Entonces puede ser que yo lo único que hice fue que al dar los inmunomoduladores, pues contribuía a disminuir esa respuesta inflamatoria, y no hubo necesidad de administrar el corticoide, porque como les decía, ya si lo íbamos a administrar, pues tenían que estar bajo supervisión estrecha, ya tenían que estar con requerimientos de oxígeno. Entonces ellos en ningún momento lo usaron, pero sí hubo un cambio significativo en base al tratamiento o a las evidencias científicas que les mostré. Entonces, pues si pude haber ayudado en compartir un poco de mi experiencia, pues les agradezco que me hayan también escuchado, y además pues que también, si esto lo llegan a aplicar con sus pacientes, pues espero que haya una mejoría. Ya en pacientes que vean que pues no hubo una evolución favorable, pues mejor derivarlo al segundo nivel, o pues mandarlo con el especialista para que ellos los puedan valorar. Hasta el momento no hay ningún tratamiento o algún esquema que nos diga, si tú le das esto, más esto, más esto, el paciente se va a recuperar. No lo hay. Se siguen en investigaciones, se sigue valorando tratamientos nuevos, nos siguen sacando evidencia científica de que algunos tratamientos sí son funcionales, otros no, en lugar de ayudarnos nos pueden perjudicar. Entonces yo lo que sugiero es que también de esto que yo les compartí, pues también ustedes lo lean, que se sigan informando, y pues bueno, dejo mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o alguna sugerencia. Yo con todo gusto los voy a leer y les voy a contestar. Espero que les haya gustado, que les haya servido un poco esta plática. Como les digo, todo esto fue parte a la experiencia que he tenido desde que inició la pandemia. Inicié en primer contacto, ahorita me encuentro laborando en un segundo nivel, y pues como les digo, he visto a los pacientes desde las etapas iniciales hasta ya la etapa en la cual requieren
apoyo mecánico ventilatorio, y pues que parte del tratamiento que hemos usado, pues sí ha habido en algunos un cambio favorable, en otros no, porque pues desgraciadamente tienen otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, y son pacientes que pues se han complicado. Entonces, en aquellos pacientes que tengan estas comorbilidades, pues yo sí les hago la sugerencia de que si mejor lo pueden mandar a un segundo nivel, se mande y podamos permitir que este paciente no se complique o llegue a un estado pues más complicado, y a veces pues ya no podamos hacer algo por estos pacientes. Entonces esto nos sirve para detectar a los pacientes a muy buen tiempo y poderlos referir o controlar a muy buen tiempo, como les digo, para evitar alguna complicación mayor. Entonces, pues les agradezco mucho la atención, agradezco a UPEC nuevamente que me dieron la oportunidad de estar acá, poder compartir esta experiencia, y pues mucho éxito a todos, sigan cuidándose. Esta enfermedad desgraciadamente nos está atacando a todos, entonces sigan con sus medidas de protección. Aquellos que puedan permanecer en sus domicilios, por favor permanezcan en él, usen su cubrebocas, sanitícense o límpiense las manos todo el tiempo. El gel antibacterial no les va a ocasionar algún daño mayor. Si les reseca mucho la piel, pues usen crema, pero pues traten de hacer caso a todas estas medidas de prevención o estas medidas que evitan que el virus se siga propagando y este número de casos infecciosos pues siga aumentando, ¿no? Entonces, pues espero haber apoyado.